¿Cómo va, senador? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Recién lo escuchaba al concejal Martínez. ¿Es para preocuparse lo que está sucediendo con la obra pública, sobre todo de fondos nacionales? Bueno, la verdad que las obras públicas, tal cual lo ha anunciado el presidente Macri, claramente van a tener un impacto. Y algunas ya están teniéndolo. Otras son, casi dan un poquito de risa. Por ejemplo, decir que el intendente Corral que dijo no se suspendió la posibilidad de la obra del puente porque se va a hacer con el PPP, donde todo el mundo sabe que el PPP no tiene, la verdad que ningún arraigo como estructura ¿Qué es de... el PPP, Es senador? la participación pública-privada, Ah, una idea que supuestamente es muy novedosa, donde se hacen obras a cargo de empresas privadas y esas empresas privadas la explotan y de esa manera el dinero no tiene que salir del propio Estado, sino de esta inversión público-privada. Papá Noel, digamos. Es muy raro porque, digo, las experiencias que conocemos no le está yendo nada bien. Hay algunas experiencias que funcionaron, pero han funcionado para algunas cosas y la verdad que... Y son mucho más caras. Y son más caras porque, lo que está claro que lo que se supone que la renta que en más que hay que erogar, por ejemplo, para sacar un crédito, es la renta en bastante más que hay que erogar para pagarle a una empresa que tenga dividendos por esa obra. Nadie le va a hacer una obra de inversión público-privada si eso no tiene una renta. Si esa renta es diferente a la renta financiera, menor, supongamos, bueno, pareciera razonable ir por una vía de esas características y no por una vía de endeudarse en términos financieros para hacer una obra que creo que es correcto endeudarse para hacer obras de largo plazo, ¿no? Claro, una empresa va a poner tantos millones pudiendo hoy ponerlo al 40%, por ejemplo, de interés. Podría llegar al a dinero, ser que ¿no? ese sea el piso. La tasa de Claro. interés del Banco Central puede llegar a ser el piso de cuál es el porcentual que tienen de rentabilidad para esa Yo hoy hablaba obra con, pública. Pero bueno, con Renato. no hay, digo, lo que estoy diciendo es que no hay ninguna experiencia de cómo va a ser este tipo de operatoria. Entonces, Yo hoy hablaba con Renato Francioni de la Cámara Argentina de la Construcción, presidente aquí en Santa Fe, que incluso se ofreció, dice, si quieren que vaya al programa de televisión a explicárselo, si quieren que con el ministro Garibay charlemos el tema, también estoy a disposición. Me contaba que está preocupado a nivel nacional por lo que puede llegar a pasar, pero en la provincia de Santa Fe medio como que hay un blindaje en ese sentido con las obras. Primero porque no hay tanta obra nacional dentro de la provincia de Santa Fe. Y me contaba que la provincia está pagando en tiempo y forma a los 60 días de la certificación de obra, que eso hace que las empresas no se desfinancien y que puedan, digamos, tener la certificación más o menos al día. Y están muy esperanzados en esta reunión que tuvo el gobernador Miguel Lischy de ayer junto con Gonzalo Saglione, con el ministro Duhovne, para volver a replantear una vez más el tema de la deuda de los 50.000 millones de pesos con la provincia de Santa Fe, dentro de los cuales también habría obras, ¿no? Sí. Me parece que es el cuento de la buena pipa todavía, lo de la deuda. La deuda para pagar de la nación a la provincia. bueno, esperemos que digo, hay un fallo. Esto es una cuestión de tiempo. La verdad que si uno mide en tiempos biológicos, es muy molesto que no se resuelva esto inmediatamente. Si lo mide en los tiempos de ejecución de un gobierno, es más molesto todavía, no solo para el gobierno, sino para la propia gente. Sí. Pero desde el punto de vista histórico, esto tarde o temprano se va a pagar, porque la acción política y la decisión firme del gobernador Hermes Wiener hizo que hoy tengamos esa creencia real, no a creencias como por ejemplo la que contaba el concejal recién, que dice el intendente que tiene respecto a algunas creencias que no están consolidadas en una ley. Entonces, creo que es bien distinta la responsabilidad con la que se está llevando adelante la obra pública. También escuché algunas críticas acerca de la obra pública y el no cumplimiento del acuerdo capital. La verdad que cuando le preguntaron a ustedes al concejal, no quiero hablar de alguien que ya no está, pero la verdad que las obras que se están haciendo en la ciudad respecto al acuerdo capital están todas en ejecución. La cuestión de que a veces una obra se cae o hay que relicitarla por cuestiones
que tiene que ver con las empresas, con cálculos que las empresas hacen en más, por ejemplo, de sus presupuestos. Mayores costos. O mayores costos, son cosas que se pueden resolver. El tema es si las obras están o no en marcha, si hay presupuesto o no para ejecutarlas. Lo otro, realmente, que no quiero entrar en polémica, pero la plata no se lleva a Rosario, allá o acá. La plata es la plata de los santafesinos de una provincia. El gobierno provincial tiene responsabilidad en todo el territorio provincial, ni en Santa Fe, ni en Rosario, ni en Rafaela, en todo el territorio provincial. Y hay obras que son muy evidentes en el centro norte, que están equilibrando muchísimo la balanza de lo que se ha hecho en otros momentos, tanto en algunas ciudades como en el resto de la provincia, donde no había una sola vía de comunicación adecuada, donde no se habían hecho obras a tiempo, y estas obras se están llevando adelante. Y además obras estructurales muy importantes, como son, por ejemplo, los grandes acueductos, como son, por ejemplo, las inversiones muy fuertes que se están haciendo en términos de infraestructura hospitalaria. Digo, es muy difícil que uno discuta en el aire. Hay que mirar los números de la ejecución de obra pública. La verdad que es sin precedente. Y se está haciendo con una provincia que está equilibrada, que tiene, por supuesto, dificultades, en un marco nacional con dificultades. Ninguna provincia va a decir que va a estar bárbara, pero está como, si la palabra es blindada, lo que está es correctamente administrado, un fondo que en esto también reconocemos la claridad que ha tenido el cuerpo legislativo de dar quórum y aprobar leyes de lo que llamamos financiamiento para obra pública. Algunos llaman endeudamiento solo para hablar mal de eso, pero nadie puede decir que una obra que son para 100, para 50 años, no hay que hacerla con endeudamiento público, si es que ese endeudamiento es posible de pagar y a tasas razonables. Si no, por supuesto, está mal hecho, ¿no? Senador, los anuncios de Corral de un mes con respecto a el CAP, que es la cuota de alumbrado público, que iba a rescindir el convenio con la EPE, y ahora el de hoy a la mañana con respecto a la tasa sobre tasa de gas, para el servicio de gas, ¿son oportunistas? ¿O son directamente un reflejo de un estadista? No, la verdad es que me cuesta calificarlos, pero evidentemente hay como un intento de poner en escena cosas que hay que ser claro. La plata para pagar la iluminación tiene que salir de algún lado. Si sale de la factura que pagan las personas dentro de la factura de la EPE, está ahí. Y si no, saldrá de impuestos. Los impuestos también lo va a pagar la gente. No, es medio, digamos, es medio maniqueo decir, bueno, vamos a ahorrar. Está bien, va a ahorrar de eso y va a gastar de otro lado. La plata que cuesta la iluminación se paga con los ciudadanos que están en esta ciudad como en cada una de las ciudades. El formato con el que se paga puede ser uno u otro, pero finalmente son esos ciudadanos los que lo van a pagar, o a través de un impuesto o a través de pagar en la factura. La simplificación de pagarlo en la factura era ordenador y redistributivo. ¿Por qué redistributivo? Y simplemente porque se paga en forma equitativa. Quien consume más se supone que tiene más recursos que quien consume menos. Si yo lo pongo en los impuestos generales, eso no se redistribuye equitativamente, se va a los fondos generales. Bueno, es una opinión, pero creo que los golpes de efecto nunca son buenos. Lo que es importante hacer es analizar claramente qué es lo que se va a hacer y el efecto buscado. Si la ciudad de Santa Fe finalmente ordena esto y se ponen los medidores en forma adecuada, se gasta menos energía como propuso el intendente, probablemente pueda tener alguna mejora. Pero la verdad que de un día para el otro hacer esto no va a ser una cosa sencilla. La última pregunta, y quiero hacer como un ping-pong, a ver si estamos todavía dentro de una etapa de factibilidad de la reforma constitucional, o si llega el 30 de junio es el plazo que tienen en la cabeza desde el Frente Progresista para no seguir intentando con la reforma constitucional. ¿Qué va a pasar en estos 40 días, digamos, hasta el 30 de junio aproximadamente, que tiene que pasar por las comisiones de la Cámara de Diputados?
Mire, nosotros lo que vamos a hacer es insistir con dar las condiciones para la factibilidad. Es cierto que si en los próximos 2 meses no se resuelve la situación, probablemente sea más difícil acomodar los cronogramas electorales. De todos modos, lo hemos marcado varias veces. No hay una desesperación porque sí o sí salga para acoplar con los tiempos, como dice la oposición, para que salga la reelección de este gobernador. Cuando hay una enorme cantidad de cosas que estamos proponiendo y que creo que son concurrentes con las fuerzas políticas de que se reforme en la Constitución. Si logramos ese acuerdo, es razonable que se haga y en los términos de llegar en este año. Si no se puede hacer este año, bueno, creo que el argumento de no hacerlo el año que viene va a tomar la otra dimensión. No hay que hacerlo porque son tiempos electorales. Entonces creo que hay que hacer los máximos esfuerzos en este momento para que se entienda qué y de qué manera se puede corregir ese texto que se envió del Ejecutivo, habilitar los temas, darle a la gente la posibilidad que elija a los constituyentes y así se reforme la Carta Magna. Si nosotros podemos hacer eso, todo depende de la voluntad política de las fuerzas políticas que componen las cámaras. No tiene que ver con que nadie tiene debatida las cosas. Digo porque es importante saber que cada una de las fuerzas políticas tiene posición tomada y no necesita pensar ahora sobre eso, porque el argumento que, por ejemplo, son cortos los tiempos, bueno, creo que los que hacemos política y trabajamos en esto, hace años que venimos estudiando estos temas y hace años que tenemos opinión tomada. Sí, si no sos un improvisado. Si no, la verdad que si lo van a pensar en estos próximos 30 días, no parece razonable, pero yo creo que nadie lo pensó en estos 30 días. La mayoría tiene posición tomada, ¿no? Te aviso que tu ping-pong fue corto porque nos quedamos sin tiempo. Sí, ya estoy viendo. Así que dejemos el ping-pong para el próximo programa con Gonzalo. Me quedaron varias cosas, Pero gracias, senador. Gracias a ustedes.